dice el Salmo. Pablo dice que a veces no dejamos herencia porque tenemos como dos cuerpos, un cuerpo que es el espíritu y otro cuerpo que es como el cuerpo carnal, y que ese cuerpo carnal es pecaminoso, no me deja cumplir la voluntad de Dios, y por eso sigo a veces las cosas que no son espirituales. Pablo está en eso y dice, Señor, clama, dice, Señor, ¿por qué no soy capaz de hacer las cosas que mi interior deseo hacerlas? En cambio, las que no deseo hacer son las que hacen. Ya sé, dice, porque es que hay una ley que me obliga a hacer cosas que yo no puedo, no debería hacer. Está en esa batalla él. Y hoy en el Evangelio de Mateo, versículo 16, Mateo 11, versículo 16, Mateo 11, versículo 16, vamos a desenredar. Vamos a hacer ese desenredo de lo que dice Pablo, que por qué lo hago, y Jesús nos da como la gracia y nos da la enseñanza para decir que sí podemos cumplir la voluntad de Dios y que sí podemos hacerlo, solamente que hay un mecanismo para hacerlo. Muy bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Entonces dice el Evangelio en Mateo 11, versículo 16, mas ¿a qué compararé esta generación? ¿A qué compararé yo esta generación? ¿Qué es generación? Generación es el que produce, generar, un generador de energía, decimos en español. Creo que en inglés la palabra generación también tiene algo parecido. Generar energía, entonces que produce algo, generar. Gen, los genes, mire que va empatado con el salmo que leímos. Los genes, ¿qué es un gen? Un gen es de lo que está hecho mi vida y que esos genes los hereda mi generación. Los hijos pasan a los nietos y así sigue la generación. Entonces, si leemos la Biblia, dice que las bendiciones van hasta la cuarta generación y que las maldiciones también van hasta la cuarta generación. Entonces, nuestra generación, esta que estamos viviendo en este momento, si es de bendición y nosotros nos apropiamos de la gracia de Dios, estamos favoreciendo a 4 generaciones más. Y si nosotros no apreciamos esa gracia de Dios en este momento y no hacemos de ella la obra beneficiosa que dice Pablo, la que sale del interior del cuerpo espiritual, estamos condenando a 4 generaciones. Por eso, el estado como tú estés en este momento puede ser la repercusión de tu papá, de tu abuelo, de tu tatarabuelo y del tatarabuelo. O sea, eso que tú estás padeciendo en este momento puede ser. Y esa bendición, o con lo contrario, esa bendición que tú tienes en este momento puede venir de 4 generaciones. Ahora, si cada generación es de bendición, pues la bendición y la gracia de Dios no para. Porque va a venir gracia tras de gracia, tras de gracia y tras de gracia. Y lo contrario sería desgracia, desgracia, desgracia. Eso es lo que nos enseña el Evangelio de hoy. Entonces, nos está enseñando que cada generación está hecho para ser de bendición o para ser de maldición, para ser de males. Hay generaciones muy malas en esta humanidad. Si nosotros miramos la historia de la humanidad, hay generaciones terriblemente que se han portado horribles, fatales en esta humanidad. Y luego hay otras generaciones tremendamente sublimes, altas, nobles. Es donde más se han hecho descubrimientos, donde la humanidad ha prosperado, donde ha habido inventos, creatividad, donde se han hecho cosas fabulosas para bendecir a la humanidad y al mundo, porque todo lo que hacemos nosotros es de bendición. Entonces, metámonos en eso. ¿Qué quieres tú en este momento? ¿Ser una generación de bendición o ser una generación de maldición? Jesús nos dice lo siguiente:
Dice, mas ¿a qué compararé esta generación? Esta es semejante, dice, a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros. Son voceadores, son personas que predican, dicen lo que yo les digo a los oídos, díganlo ustedes desde los tejados. Son los propagadores, son los evangelizadores, son los predicadores, son los propagadores de la fe. Esos eran, a eso se refiere él. Y dice, ¿a qué los compararé? Se parece como a esta generación, se parece como a estos que les tocamos flauta y no bailasteis, y os endechamos y no lamentasteis. Dice algunos, dice otra traducción, les cantamos música alegre y contenta y sus corazones no se pusieron contentos. Y les cantamos música fúnebre, adolorida y triste, y sus corazones no se pusieron tristes. Ni alegres ni tristes, porque no eres ni frío, porque no eres ni caliente. Hay otro pasaje que dice, hace la diferencia. Y dice, aquí hay una generación que ni fu ni fa. Amén. Ni para un lado ni para otro. Y esa generación se llama la generación de la indiferencia. Nosotros como cristianos estamos llamados a hacer la diferencia. Amén. Y a veces lo que somos indiferentes. Amén. Y eso es lo que quiere decir. ¿Qué es la indiferencia? Es no distinguir una cosa de la otra. No distinguir música alegre para alegrarse y música triste para entristecerse. Momentos fatales y críticos, la gente queda impávida, tranquila. Y momentos alegres y sublimes, majestuosos, y la gente queda tranquila. Nada los mueve, quedan quietos, están momificados, están petrificados. Esos son ciertas generaciones en la humanidad que pasan, el tiempo pasa y ellos no cambian. Dice, y dice así, porque esta generación, el versículo 18, porque vino Juan que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, este es un comilón, bebedor de vino, amigo de publicanos y pecadores. ¿Qué voy a hacer entonces? ¿Cuál es la salida? Si les doy una cosa, no quieren. Si les doy la otra, ¿qué quieren? ¿Qué haría la mamá con un niñito que ni se quiere dormir, ni quiere estar despierto, sino llorar? Llega y tan unas nalgaditas, a dormir. ¿Ve? Así hacen ustedes la mamá. Pues eso es lo que hace Dios con nosotros. Mire lo que dice el texto. Pero la sabiduría es justificada por los hijos de Dios. Luego los hijos de Dios, los hijos de la luz, los que ya son cristianos, ya tienen que tener esa sabiduría. Porque los que son de verdad cristianos, los que han renacido de nuevo, es los que han pasado por la muerte, es los que han pasado por la cruz de Cristo, es los que han sufrido y han pasado al otro lugar, es los que han transformado su vida, los que han renovado su existencia, los transformados por la renovación de vuestro entendimiento. Esos son los hijos, porque hijos dice que somos hijos adoptados por la adopción que nos hizo Jesucristo. Él, su hijo primogénito, unigénito, y nosotros sus hijos por adopción. Luego nosotros, sus hijos, ya despiertos, ya atentos, somos la esperanza para esa generación que está adormecida, que ni uno ni lo otro. Luego nosotros somos la esperanza de ese pueblo, porque ya nosotros hemos entendido lo que significa estar despiertos, reaccionar, estar en acción. Y entonces nos dice el texto, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Voy a hacer aquí un paréntesis y los voy a invitar a ver esta parte de las ilustraciones que traje para que entendamos cuál es el propósito y cuál es el trabajo que tenemos que hacer los hijos de Dios. O sea, ustedes y yo. La generación es toda la humanidad.
la generación, dice, ¿a qué compararé esta generación? Se estaba refiriendo a todos los seres humanos, a los 7,000 millones de personas. Pero, dice, pero hay unos escogidos, hay unos que yo llamo hijos, y esos hijos están despiertos porque tienen la sabiduría de Dios. Dice, pero la sabiduría es justificada, o sea que son despertados por la sabiduría de los hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces nosotros, ya les voy a decir, pero antes de decirle qué es lo que tenemos que hacer, voy a presentarles esta ilustración que Luis Felipe nos va a presentar ahí en el video. Este señor se llama Masure Emoto. Yo creo que lo pueden ver, lo pueden conocer algunos. Los que no lo conozcan, anoten ese nombrecito detrás de la Biblia, porque ahí no se les va a borrar. En el boletín, anoten este nombre para que ustedes vayan y comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, que es santa y perfecta, dice la palabra. Muy bien, pues este señor descubrió lo siguiente. Pongan atención. Masure Emoto descubrió que con su cámara, con una cámara fotográfica, podía fotografiar las gotas de agua, las moléculas de agua que en invierno, los que han estado en el norte, los que vienen del norte, como mi hermana, se forman unas gotas de nieve en los árboles de los pinos o en los alares de las casas. Y esas goticas de agua, él las empezó a fotografiar y descubrió que cada gota de agua tenía una forma distinta. Esto ya lo saben ustedes, porque ustedes tienen muchos manteles en sus casas que están hechos con estas figuras de este señor. Las tejen. Los que tejen lo conocen muy bien, a no ser que no sepan de dónde vienen las figuras, porque a veces no sabemos. Pero los tienen en todas partes. Estas figuras de este señor se propagaron por todos lados. Hasta ahí no hay tanta revelación. La revelación está en que él empezó a fotografiar las moléculas de agua, las gotas de agua, y descubrió que cuando el ambiente, el ruido, el sonido del ambiente era diferente, las gotas de agua eran distintas. Entonces, pase la segunda, mi amor. Y, por ejemplo, mire, cuando les tocaba la música, una música, la figura cambiaba. Cuando les tocaba otra música, la figura de la gota de agua cambiaba. Y así iban cambiando las gotas de agua. Por el sonido, por las palabras, por la historia que las gotas de agua iban escuchando. Y entonces él se maravilló. Y anoten el nombre del Señor, ahorita vuelvo y se los pongo para que lo anoten. Y ustedes que ya son expertos en las redes sociales, en internet, o en la biblioteca, agrandaron la biblioteca aquí en Del Río, así es que pueden ir y descubrir esta maravilla que este señor hizo. Muy bien. Bueno, pues hasta ahí no había ningún problema. Ahora, lo que él continuó haciendo es que él se dio cuenta que por las palabras que se hablaban, por lo que él decía, por lo que esas goticas de agua escuchaban, se transformaba el agua, se cambiaba la figura, la forma cambiaba. Entonces hizo otro experimento, hizo el siguiente experimento, pásela mi amor. Lo hizo con plantas. Entonces, puso 3 plantas en diferentes lugares y a una planta le empezaba a hablar cosas maravillosas, cosas positivas. Yo te amo, tú eres bella, yo te quiero, eres sabia, y cosas bonitas a la planta. A la otra le decía, tú eres horrible, estás fea, ojerosa, cansada, sin ilusiones. Y entonces, y a la tercera no le dijo nada. Y mire la diferencia. La primera floreció, bien bonita. Y son las plantas hechas de la misma clase, con la misma tierra. Solo le cambió el ambiente de las palabras. Y a la segunda se achicopalaron, se volvieron así como, ¿cómo se llama cuando se van apagando las planticas? Se marchitaron. ¿Bien? Ustedes son los que deben estar aquí predicando, yo vea, se me olvida, marchitas. Y la tercera, a la que no le dijo nada, a la indiferencia, recuerda que estoy predicando que nosotros estamos llamados para hacer la diferencia, no para ser indiferentes, y que el Evangelio dice que a qué compararé esta generación, el mundo, dice esta generación, el mundo,
Lo compararé a alguien que les canté música alegre, no se alegraron. Les canté música fúnebre, no se entristecieron. Vino Juan, que no comía y le dijeron que tenía un demonio. Vine yo que como y me dicen que soy un borrachín, que soy un comelón. Entonces, ¿qué quieren? Ya sé, porque son indiferentes. Pero hay una solución. La solución está en los hijos de la sabiduría, en los hijos de Dios, en los cristianos, en la iglesia, que es un templo vivo, que es el cuerpo de Cristo, que son los que van a iluminar, porque son sal de la tierra y luz del mundo para esa generación. Por eso dice, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Entonces nosotros somos propagadores de las buenas noticias. Eso significa el evangelio. Good news, buenas noticias. Y no ser indiferentes, porque si somos indiferentes, no estamos colaborando en nada. Si somos negativos, no estamos participando de una manera clara. Pero si somos activos, si reaccionamos, hablamos, somos íntegros, recibimos esa gracia y la bendición de Dios, nuestra vida va a florecer. Bueno, pero hasta aquí está hecho con cosas. El agua, bueno, que el agua puede que tenga vida, las plantas tienen vida. Pero mire el tercer experimento que hizo. Este tercer experimento fue lo siguiente. En 3 tarros echó arroz. Puso arroz en 3 tarros, el misma clase de arroz. Y a un tarrito, durante un mes, 27 días, dicen que él lo hizo, durante 27 días, durante un mes. Él a un tarro, en un lugar, le decía cosas bonitas, cosas positivas, good news, las buenas noticias, siempre la esperanza. Al otro le decía pésimas palabras, negativas. Y al otro tarrito no le dijo nada, ni lo volteó a mirar. Al poco tiempo, al mes que fue, el primer tarrito del arroz salía un olor agradable. Estaba vivo, estaba sano. Del segundo estaba negro. El que le había hecho cosas negativas se había puesto negro. Y del tercer tarro olía a nausebundo, podrido, a muerto. Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Hasta aquí voy a dejar la predicación, porque yo creo que con el mensaje nos ha ayudado mucho. Póngale otra vez el número 1, papá, para que anoten el nombre de Masaru Emoto. Anótenlo ahí los que quieran hablar más, y si el próximo domingo quieren traer la predicación sobre, no el evangelio, sino sobre Masaru Emoto, pues lo pueden hacer. Muy bien. Entonces, conclusión de esto, hermanos. Todavía nosotros no nos hemos dado cuenta de la grandiosidad de nuestra presencia en este mundo. No nos hemos dado cuenta de la misión que tenemos en este mundo. ¿Por qué? Porque nos hemos vuelto más del mundo que de la gracia de Dios. Confiamos más en lo que dice la sociedad que en lo que nos representa la iglesia. Nosotros todo se lo entregamos al mundo, y el mundo todo te quita. El mundo te envuelve, el mundo te oprime. Y en cambio, en la iglesia es totalmente lo contrario. Tú tienes, o el mundo, cada uno de estos seres humanos que hay de esta generación, tiene 7 días a la semana, 24 horas cada día. Multipliquemos 24 por 7. Facilísimo. 7 por 4, 28. 7 por 2, 14. Y 2, 16, son 168. No, mentira, no me la sabía, es que ya la tengo aquí. Ya la hice. Con astucia la preparé. Porque como yo sé que para mí 2 por 2 es 5, entonces ya lo preparé. ¿Ve? La tengo aquí preparadito. Son 168 horas que tú tienes. El Señor te dice, tú, de esas 168, el 10% de ese tiempo, dedícamelo a mí. Haz un servicio para mí.
A la semana, ¿cuánto sería el 10% de 168 horas? Como no trajeron calculadora, ay, mira, mi hermana, sí, claro, 16.8. 16.8, tú tienes o deberías, para ser luz del mundo, sal de la tierra, para pertenecer a esa generación de la sabiduría de los hijos de Dios, tú deberías sacar esas 16.8 horas. ¿Para qué? Para leer la Biblia, para orar, para estar con compañeros cristianos, para reunirse aquí en la iglesia y para evangelizar, para dar testimonio. ¿Ve? 5 cositas, fácil. 16 horas tiene. Ya aquí ya tenemos 2 horas. Los que vinieron a las 10, entonces ya tienen 2 horas. Entonces tienen 14.8 para que durante esta semana tú le dediques esa hora a leer la Biblia. Porque hay que entender lo que el Señor nos dice. Hay que hacer oración. Hay que congregarnos con otras personas, tener compañeros cristianos y dar testimonio, evangelizar. Es fácil. ¿Por qué? Porque lo tiene que hacer el mundo no lo va a hacer. Porque esta generación es ni fu ni fa, porque ni es frío ni es caliente. Esta generación del mundo no lo va a hacer, porque se le canta música alegre y no van a alegrarse, se le canta música fúnebre y no se van a entristecer. Porque vino Juan y lo tildaron de una cosa y vine yo y lo me tildaron de otra. Entonces esta generación no va a despertar. ¿Quiénes son los que van a despertar y quiénes son los que van a hacer luz del mundo? ¿Quiénes son los que van a subir a los techos y proclamarlo desde los tejados? Van a ser los hijos de la sabiduría de Dios, los que ya tienen esa sabiduría. Y esas somos nosotros, esa generación somos nosotros. Que no podemos decir, no podemos ser indiferentes, porque si somos indiferentes como nos presenta este científico, si somos indiferentes el mundo se pudre. Se vuelve nauseabundo. Si somos negativos, el mundo se achicopala, se marchita. Y si somos positivos y transmisores de buenas noticias, el mundo se va a alegrar, va a ser transformado. ¿Cuál es la misión de la iglesia metodista? La misión de la iglesia metodista es hacer discípulos de Jesucristo para la transformación del mundo. Para transformarlo. Y como nos decía el hermano hace un momentico en la clase, dice, es lo contrario. Ahora es el mundo el que nos está transformando a nosotros, cuando deberíamos ser nosotros los transformadores. ¿Y por qué? Porque nosotros somos partícipes de ese mundo. Al final, cuando una persona muere, concluyo con esto, cuando una persona muere, en la familia, en el barrio, en la comunidad, dice uno, y esto era lo que hacía el hermano. Él era el que cerraba la puerta. Él era el que prendía la luz. Él era el que traía el agua. En las comunidades, cuando falta alguien, es que nos damos cuenta que era lo que él hacía. Y eso sucede en la familia, sucede en los barrios, sucede en la iglesia, sucede en las comunidades. Porque no nos damos cuenta que la mayoría de la gente anónima está trabajando sin que se den cuenta, para que se cumpla lo que dice la palabra, que Dios que ve en lo secreto te premiará en público. ¿Ve? Eso lo tenemos que hacer todos nosotros. Y no es para que nos alaben ni para presentarnos, no. Es para que se haga la obra de Dios. Entonces yo digo esto para terminar, para que tengamos atención y en esto. Siempre tenemos que estar trabajando en la obra de Dios. Siempre. Y todo lo que tú tienes como cristiano, yo no le estoy hablando a los del mundo. A los del mundo yo no le puedo decir al de Toyota, señor de Toyota, tú todos los carros que tienes debes dedicarlo a la obra de Dios. Porque él no me va a entender. Porque está en un área o está en el otro. O sea, pero nosotros como hijos de la luz, sí vamos a entender. Todo lo que tú tienes es para la obra de Dios. Todo. Tu familia para la obra de Dios. Tus cosas para la obra de Dios. Este trípode que tenemos acá, una pareja de acá, unos hermanos, me lo regalaron hace como 3 años o 4 años. Y yo lo guardé.
Y cuando ahora se necesita, mire, está sirviendo para la obra de Dios. Y yo hice esta reflexión. Ricardo, ¿qué tienes tú que no sea para la obra de Dios? Todo, y lo digo públicamente, todo lo que yo tengo es para la obra de Dios. Yo pienso las 24 horas en la iglesia. Ahora que estuvo la familia de Ofelia, estábamos comiendo y yo anotando cositas. Dice, hombre, pero coma. Y dije, que mire lo que el Señor me reveló ahorita. ¿Ve? Y claro, estoy con la gente del mundo y el mundo no me va a entender. Porque es imposible que vayan a entender que todo lo que tú tienes es para la obra de Dios. ¿Sí? Pero el mundo, todo lo que tiene es para la obra del mundo. ¿Ve? Eso es, pero todo lo que tú tengas. Y yo me puse a mirar y claro, ¿pero por qué? Ustedes me pueden decir, pues claro, no es que usted es pastor, pues ¿qué más va a hacer? Todo tiene que ser para la obra de Dios. Pero es que aquí dice la palabra que todos los hijos son hechos para la obra de Dios. Es decir, que todos nosotros. Entonces nos vamos saliendo del mundo y vamos entrando a la obra de Dios. Y por eso, cuando una persona se muere, nos damos cuenta, este era el que hacía esto, este era el que hacía aquello, este era el que ponía esto allí. ¿Por qué? Porque lo hacían sin que nos diéramos cuenta. Y cuando nos muramos nosotros, cuando nos toque a nosotros, la sorpresa que vamos a tener es esta. Vea, cuando se muere alguien, la sorpresa que nos da es que, mira, él era el que hacía esto. Y cuando nos muramos nosotros y lleguemos al Padre Celestial, nos vamos a dar cuenta, Señor, tú fuiste el que me diste este chaleco, tú fuiste el que me diste este trípode, tú fuiste el que me diste este papel, tú fuiste el que me diste esta familia, tú fuiste el que me diste esta comida, tú fuiste el que me diste aquello, tú fuiste el que me diste lo otro, porque las 168 horas que tú tienes, se las ha dado es Dios a ti para que la pongas al servicio de Él. Esa es la revelación del día de hoy. Todo lo que tenemos es para la obra de Dios, porque no somos del mundo, nosotros somos el cuerpo de Cristo para que sea reflejo para el mundo. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra. Esa es la revelación. Por eso te damos gracias, Señor, en este momento. Te alabamos y te bendecimos, Padre Celestial, porque hoy hemos descubierto que todo lo que nosotros tenemos, y tú nos lo vas a revelar, en el momento en que muramos, en que pasemos de este mundo allá, nos vamos a dar cuenta que todo, absolutamente todo, mis genes, mi cuerpo, mi pensamiento, mi entendimiento, mis cosas, todas fueron dadas por ti, Señor. Todo es dado por ti, porque dice la misma palabra que lo hemos escuchado, Señor, porque yo te he escogido desde antes de la creación del mundo, porque fuiste escogido para mí, y cada uno de los que estamos aquí fuimos escogidos para la obra y la gloria y la alabanza del santo nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.